A nuestro servicio de los miércoles, nos da mucho gusto verles aquí. La nieve casi ya se derritió por completo, aún así todavía tenemos que ser cuidadosos con el frío. Como les decía, si nos visitan por vez primera, sean bienvenidos. No sé si alguien tengamos a alguien por vez primera, pero al parecer la mayoría de ustedes ya son antiguos de casa, ¿verdad? Les voy a pedir, si son tan amables, en abrir sus Biblias al capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Esta noche no se encuentra con nosotros nuestro hermano Jeff, que estamos estudiando el libro de Lucas. Recuerden que el libro de Lucas lo estamos estudiando en inglés y ahora en español, así que tienen una doble dosis, pero esta noche no vamos a tomar tiempo para regresar a Lucas, sino que quisiéramos considerar un aspecto que creo que nos involucra a todos. Así que ubíquense por favor en el capítulo 16 de Lucas. En un momento les voy a indicar a dónde vamos a iniciar la lectura, pero quisiéramos a manera de introducción esta noche considerar un aspecto que creo que, como les decía, nos afecta a todos cuando pensamos en lo que consideramos o llamamos la vida y las cosas que hay para nosotros. Déjenme decirles que realmente nada está garantizado en la vida. Pensemos por un momento en cuanto a cosas, asuntos o situaciones que ocurren, que nos pertenecen o que queremos que nos pertenezcan, y veamos cuál de esas cosas realmente están garantizadas. Y si les digo, por ejemplo, la salud, gracias a Dios hoy estamos bien, pero no está garantizado que mañana estemos bien. Si les digo el trabajo, probablemente algunos de ustedes están pasando por una situación en la que ahora no tienen trabajo. Gracias a Dios ahora tenemos trabajo, pero no está garantizado. ¿Qué de las finanzas? Son aspectos, ¿verdad?, que realmente no están garantizados. Claro que hay ciertas cosas que nosotros debemos ser buenos administradores, y eso determina en algunas ocasiones el que pueda estar ciertamente un poco garantizado. ¿Qué de los amigos? A veces pensamos que tenemos un amigo, pensamos que conocemos a ese amigo, pero hay situaciones que nos llevan a veces a encontrar que, como les digo, nada está garantizado. Y debido a esa inseguridad, por decir así, que encontramos en la vida, entonces podemos experimentar lo que yo voy a llamar esta noche inestabilidad emocional. Es decir, no estamos tranquilos cuando ciertas cosas ocurren. Y la manera en que esa inestabilidad emocional se manifiesta es por medio de preocupaciones. Creo que todos la podemos nombrar, ¿verdad? A veces se manifiesta en forma de temor, desesperación a veces, estrés, frustraciones. Y no sé si ya les estamos mostrando las dos, sí, se las estamos mostrando, ¿verdad? No refleja ninguno de ustedes esto, solamente expresiones que algunas personas tienen en un momento de desesperación cuando parece que todo va mal. Y ahora ubiquemos esa realidad en el contexto de los que nos llamamos hijos de Dios. ¿Enfrentamos o no enfrentamos estas realidades nosotros como hijos de Dios? ¿Estamos exentos de experimentar esas emociones que a veces se manifiestan y que en cierto momento nos llevan a perder la calma? Y la respuesta es: no estamos exentos, no estamos exentos. Lo vamos a ver en un momento, como lo dice el Señor Jesucristo. Lo que sí podemos decir es que para el Hijo de Dios existen maneras en cómo manejar estas situaciones. Porque déjenme decirles que cuando estas emociones que acabo de mencionar, ya sea la preocupación, el temor, la desesperación, el estrés, la frustración, el furor, a veces la ira, toman control de nosotros, entonces vivimos prisioneros. Podemos ser prisioneros de esas emociones o de esa inestabilidad emocional porque nos sentimos inseguros. Y estas emociones, cuando están fuera de control, causan enfermedades que se manifiestan físicamente.
Y no voy a entrar en detalles a eso porque no es el propósito de esta noche, del enfoque de esta noche. Pero lo que quiero que consideremos esta noche es, en medio entonces de la inestabilidad, en medio de que nada está garantizado en la vida, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios entonces pueda vivir con tranquilidad? ¿Y cómo es posible que el Hijo de Dios entonces pueda vivir confiado cada día? Quizá una mejor pregunta sería, ¿puede el Hijo de Dios vivir confiado y puede vivir con tranquilidad cada día? Y la respuesta simple y sencilla es sí. Sí es posible. Sin embargo, es importante que vayamos a lo que dice la Biblia y veamos cómo es posible que eso pueda ocurrir. Hay ciertas realidades que tenemos que identificar, que tenemos que aceptar y que tenemos que lidiar con esas realidades. Porque si no lidiamos con esa realidad, entonces estamos realmente ignorando algo que nos está dañando. Y para ello entonces vamos a considerar, si ustedes han estudiado el Evangelio según San Juan, en los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17, el Señor Jesucristo está entregando una serie de enseñanzas fundamentales para sus discípulos. Y esta noche vamos a ubicarnos en una declaración que el Señor Jesucristo hace para lidiar con ese asunto de si realmente podemos vivir en paz y tranquilos cada día como hijos de Dios. Ubíquense conmigo por favor en el capítulo 16 y vamos a tomar la lectura en el versículo 29. Juan 16, versículo 29, es la parte final de este capítulo. El Señor Jesucristo ha hablado en parábolas. Y aquí deja de hablar en parábolas y dice el versículo 29, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Versículo 31, Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Vean cómo el Señor Jesucristo utiliza su ejemplo. Todos lo van a abandonar. Hay una crisis a punto de llevarse a cabo. Van a entregarlo. Jesucristo va a ser entregado. Sin embargo, Él dice que aunque todos sus discípulos lo van a abandonar y literalmente lo hacen, Él no está solo. Y ese fundamento es el que utiliza para decir lo que entonces les enseña a sus discípulos en el versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto es lo que quisiéramos entonces reclamar esta noche. El mismo Señor Jesucristo está diciendo aquí que hay ciertos elementos que están en su lugar y que nosotros podemos simplemente reclamar para entonces experimentar esa tranquilidad, esa paz y esa confianza cada día. Creo que les hemos dejado en pantalla, si ustedes lo pueden observar, el pensamiento clave es el que hemos subrayado. Hay que tener paz. Y esa paz solamente viene, dice allí, para que en mí tengáis paz, en el Señor Jesucristo. Pero después dice en medio, eso no quiere decir que no va a haber aflicción, porque en el mundo vas a tener aflicción. Sin embargo, porque tenéis paz, cuando venga la aflicción, tú vas a estar confiado. Queremos ilustrarles esto de manera, con unos dibujos, así que le voy a pedir, mándame el primer dibujo, por favor. Regresa uno, por favor. Solamente quiero el verde. Vean, para poder vivir en paz, para poder vivir con tranquilidad, necesitamos de plena, de suficiente, de grande confianza. Y eso es lo primero que quisiera que consideramos esta noche. Realmente yo dispongo y tengo de confianza. Es lo más grande, es lo más que necesitamos, porque en medio de la aflicción del mundo necesitamos tener confianza. Pero déjenme decirles que una de las razones por las cuales a veces nuestras emociones están fuera de control, estamos esclavizados y prisioneros de ciertas emociones, es porque esta confianza
no está fundamentada en dos cosas elementales y que son necesarias. Sin ellas no hay realmente una verdadera confianza que sea sólida. Y es lo que le acabamos de mostrar hace un momento. Lo primero que necesitamos para fundamentar esa confianza es tener la paz de Dios. Tener la paz de Dios. Y eso vamos a explicarlo en un momento. Pero si tengo confianza y tengo la paz de Dios, realmente eso no es suficiente. Antes o para poder tener la paz de Dios, yo necesito tener paz para con Dios. Hemos estado hablando suficientemente en el Evangelio según San Lucas, que es lo que hemos estado estudiando, y eso es lo que hemos realmente enfatizado. El fundamento de la vida cristiana se encuentra en tener paz con Dios, es decir, llegar a un momento en que yo conozco a Cristo como Salvador. Tener la paz de Dios es mantener a Jesucristo como mi Señor, y eso entonces me produce a mí un sentido de confianza. Y eso es lo que vamos a más o menos, no necesariamente estudiar, pero vamos a considerar estos tres aspectos. Estos tres elementos lo vamos a considerar entonces. Si la pregunta es, ¿puedo vivir confiado? Y la respuesta es sí. ¿Cómo lo sé? ¿Y cómo está entonces ahora mi vida de manera tal que yo pueda realmente ver si yo estoy confiado? Entonces vayamos a cada uno de los elementos que mencionamos en el versículo que vamos. Solamente nos vamos a enfocar en un versículo. Dice el versículo 33, entonces vayan ahí conmigo por favor. Dice, estas cosas os he hablado. Hablemos primero entonces de esa confianza que tenemos, confianza en la paz de Dios, porque esa frase es clave. Hay dos elementos antes de que Jesucristo diga, en mí tengáis paz. Él regresa a sus discípulos y le dice, estas cosas os he hablado. ¿Cuáles cosas? Lo que les mencionaba hace un momento. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 les está diciendo todas estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Son la verdad. Son los principios que Jesucristo ha enseñado a sus discípulos, y esa es la misma verdad que ustedes y yo tenemos en esta Biblia, con la cual podemos y debemos realmente guiar nuestras vidas. Por eso es que podemos confiar en la paz de Dios. Ahora es importante que aclaremos que estas palabras que el Señor Jesucristo está diciendo, os he hablado, estas palabras están dirigidas a sus discípulos. De manera tal que alguien que no está en Cristo no puede reclamar esto. Esta verdad es para sus discípulos. Por eso es que ustedes recuerdan que hace unas semanas, vayan conmigo rapidito a Lucas y vean el capítulo 6, porque esto es importante. Si el fundamento de la confianza está en la paz de Dios y la paz con Dios, vean lo que dice el capítulo 6 de Lucas, versículo 46. Lucas 6:46, el Señor Jesucristo mismo hablándole acerca de esos cimientos que existen cuando hay una tormenta, dice el versículo 46, estoy leyendo Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ese es el fundamento del que estamos hablando. Esas cosas que os he hablado, eso es lo que está explicando aquí. Si nosotros vamos como hijos de Dios a llamar Señor, Señor a Jesucristo, es porque entonces vamos a escuchar su verdad y vamos a estar dispuestos a seguir sus principios. Eso es importante. Si yo voy a tener confianza en la paz de Dios, lo primero que tengo que estar dispuesto entonces es a escuchar su verdad, a considerar lo que ya nos ha dicho, a reconsiderar lo que nos ha dicho, a regresar lo que Él nos ha dicho, porque ya ha sido manifestado, ya se dijo. Pero hay algo que quiero que compartamos aquí, además de esto, dice la primera frase, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. Hablemos de esa paz, pero hablemos primero de la paz para con Dios. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la paz para con Dios? Porque eso es importante. Escuchen, el Señor Jesucristo dice, en mí, para que en mí tengáis paz.
Hay dos aspectos de esa paz que está hablando Jesucristo aquí. La primera es que por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios, porque Él murió en la cruz. Así que creo que les hemos dejado aquí algunos pasajes y vamos a considerarlos esta noche. Juan, ahí están en Juan, vayan al capítulo 5 y veamos lo que dice el versículo 24, para entender esto de qué significa tener paz para con Dios. Juan 5:24 dice así: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vean cómo es importante, dice, el que oye mi palabra y al que cree al que me envió. Nosotros tenemos paz para con Dios al escuchar la palabra que Jesucristo está predicando y al creer que Él fue enviado. Y obviamente creer en Dios. Poquito más claro quizá está, vayan conmigo a el libro de Romanos, en el capítulo 5, y veamos cómo es. Lo que estamos tratando de capturar aquí es ¿qué es tener la paz con Dios? Porque la paz para con Dios es fundamental para esa confianza. Estamos en Romanos capítulo 5 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Y vean lo que dice aquí. Justificados. Tener paz para con Dios es estar justificados con Dios. Nacimos pecadores, una raza que es una raza caída. Los seres humanos somos una raza caída. Nacimos con una naturaleza pecaminosa. Nacimos separados de Dios. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Necesitamos tener paz para con Dios. Y eso se logra, dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es exactamente lo que está diciendo Juan 16:33. Para que en mí tengáis paz. Pero esta paz también se refiere a ese momento de reconciliación cuando nosotros no conocíamos al Señor Jesucristo como Señor, como Salvador, y ahí lo estamos conociendo. Vean lo que dice el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tener paz para con Dios es reconciliarnos en el momento de salvación. Eso es lo que comúnmente llamamos el nacer de nuevo, el venir a entrar a la familia de Dios. Hay otro pasaje que quiero que consideren conmigo y está en Colosenses capítulo 1, versículo 20. Hay varios versículos allí, pero realmente el 20 nos vamos a enfocar. Colosenses capítulo 1, versículo 20, para que entendamos qué es eso de tener paz para con Dios. Sin eso, no podemos experimentar la confianza, ni tampoco podemos experimentar paz de Dios. Dice Colosenses 1:20, y por medio de Él, hablando de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante ¿qué? La sangre de su cruz. Por eso es que Jesucristo está diciendo aquí, para que en mí tengáis paz. Ya tenemos paz para con Dios en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo. Y ahora vamos a experimentar de la paz de Dios al mantener esa relación con Cristo y obviamente con Dios. Por eso es que la pregunta fundamental que hemos de responder antes de continuar, antes de ver eso de las emociones y de la confianza y ver si cómo está mi corazón y cómo está mi vida es, ¿estás absolutamente seguro de que hubo un momento en tu vida que has aceptado al Señor Jesucristo como Salvador de tu vida? Y esa respuesta es individual. Tuvo que haber un momento, si nos llamamos hijos de Dios, tuvo que haber un momento en que al escuchar las buenas nuevas, yo me di cuenta de que no estaba en una buena relación con Dios, no estaba en paz para con Dios.
Y por medio de la sangre, aquí dice, por la sangre de su cruz, por la obra de Jesucristo en la cruz, nosotros tenemos acceso para ser justificados por la fe y entonces tener paz para con Dios. Por eso es importante, si vamos a estar confiados en la paz de Dios, es importante que nosotros entendamos que lo primero que necesito en mi vida es estar en paz para con Dios. Si eso no está claro en mi vida, probablemente esa es una de las razones por las cuales estoy de la derecha a la izquierda y no estoy tranquilo, no estoy en paz, no vivo tranquilamente. Porque ese aspecto, recuerden, ese aspecto es lo que realmente sí es seguro, la vida eterna en el Señor Jesucristo. Los que hemos aceptado de nuevo, perdón, los que hemos nacido de nuevo, realmente podemos reclamar entonces vida eterna. Y eso en sí ya nos debería dar un elemento de paz y de tranquilidad, aún en medio de las aflicciones. Pero ahora entonces tenemos que hablar de las aflicciones. Porque regresen conmigo ahí donde estamos en Juan, capítulo 16, versículo 33. No es si va a haber aflicciones. No es si por las dudas algo pasa. Es cuando vengan las aflicciones, ¿cómo vamos a responder a esas aflicciones que hay en la vida? Perdí aquí Juan 16:33. Vean lo que dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y hemos solamente visto el aspecto de la verdad de lo que él ha dicho y el hecho de que estamos hablando de que para tener paz, primero tenemos que tener paz para con Dios en el momento de nuestra salvación, al reconciliarnos, al ser justificados. Pero ahora hablemos de lo siguiente que dice allí. En el mundo tendréis aflicción. Piensen conmigo por un momento qué significa eso de tener aflicciones. Y no les voy a pedir que levanten la mano para preguntarles cuál es la última aflicción por la cual han estado atravesando. Pero yo creo que cada uno de nosotros puede ahora regresar y ver de ciertas aflicciones que recuerden que esas aflicciones son las que producen ciertas emociones que se manifiestan en lo que ya les decía, a veces desesperación, frustración, falta de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben, cada uno de nosotros las experimenta. Pero ¿saben por qué nosotros experimentamos esas aflicciones? Todavía estamos viviendo en un lugar que no es nuestro lugar final, no es nuestro destino final. Todavía vivimos en un cuerpo que fue creado por Dios para ser utilizado para su gloria, pero ese no es el cuerpo con el cual vamos realmente a reinar con Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos va a dar un cuerpo nuevo. Veamos, vayan conmigo a Juan capítulo 15, andan por allí, y vean lo que dice el versículo 19, porque si nosotros logramos captar, por lo menos en principio, este asunto de las aflicciones que nos producen situaciones emotivas, creo que vamos a empezar a tomar control de esas situaciones que nos afligen. Juan 15, versículo 19, dice lo siguiente: si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y eso es muy importante. No pensemos erróneamente que porque yo soy hijo de Dios, entonces yo no voy a sufrir aflicciones. Es más, es todo lo contrario. La misma Biblia dice que aquellos que quieren vivir piadosamente van a sufrir persecución. Pero aún así, estamos nosotros rodeados por un sistema que no es el sistema que Dios necesariamente ha establecido así. Vayan conmigo a la primera, creo que sería así, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Y veamos qué es lo que quiere decir aquí el Señor Jesucristo cuando habla de que no somos del mundo y que dice que el mundo ama lo suyo, pero nosotros no pertenecemos realmente al mundo. Estoy leyendo ahora Primera de Juan capítulo 2 versículo 16, que dice así: porque todo lo que hay en el mundo,
Vean que es muy específico. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Por eso es que sufrimos aflicciones. Nuestra propia carne, nuestros deseos carnales nos empujan a experimentar o a llevar o a hacer ciertas cosas que después me preocupan. Dice allí mismo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. El orgullo muchas veces viene a ser la raíz de muchos problemas, que no nos permiten realmente vivir en paz, que no nos permiten vivir tranquilos, que no nos permiten reclamar eso que dice allí el Señor Jesucristo, para que en mí tengáis paz, porque no tenemos paz. No tienen que ir ahí, pero Romanos 8, si gustan anotarlo, Romanos 8, versículo 35, es el inicio de 3 versículos importantes allí, pero solamente voy a mencionar el versículo 35. Hay una pregunta que aquí hace Pablo, más bien en esta epístola que Pablo escribe, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Todo esto que acabamos de leer son las aflicciones. Son las aflicciones. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Todo esto es lo que nosotros llamamos las aflicciones. Las aflicciones. Es más, Pablo mismo experimentó estas aflicciones y les voy a leer, anoten por favor allí para que ahorremos unos minutos. En la segunda epístola que Pablo escribe a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 2 versículo 4, segunda de Corintios capítulo 2 versículo 4, Pablo dice lo siguiente, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, vean lo que Pablo está expresando, está diciendo, yo viví esto, yo tuve aflicción, al igual que ustedes, porque la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, con muchas lágrimas. No para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. El experimentar estas aflicciones y el experimentar las emociones que acompañan a estas aflicciones no es pecado. El problema en el que nos metemos es cuando dejamos que esas emociones sean las que gobiernen nuestras decisiones. Allí nos metemos en problemas. Porque entonces cuando nuestras emociones están gobernando nuestras decisiones, ya no tenemos la paz de Dios, sino que estamos frustrados, estamos atemorizados y a veces estamos enfermos de tantas cosas que estamos atravesando. Así que la pregunta creo que vale la pena de hacerse, la pregunta que vale la pena hacerse es, ¿hay alguna aflicción en tu vida que estás dejando que te dañe? Cada uno tiene su propia respuesta. Y ese es el propósito de lo que estamos haciendo esta noche. Tenemos que ir y analizarnos a la luz de lo que la palabra de Dios enseña. Tenemos que reclamar para nosotros como hijos de Dios las promesas que Él mismo nos ha hecho. Sin embargo, hay obstáculos que a veces nos impiden reclamar esas promesas o que nos permiten vivir en plenitud lo que Dios quiere que vivamos. Esa aflicción probablemente sea una angustia, probablemente sea desconfianza, no sé, cada uno de ustedes tiene sus propias tribulaciones, sus propias aflicciones. Pero déjenme decirles que si nosotros como hijos de Dios vivimos esclavizados de ciertas aflicciones, no estamos experimentando lo que Dios quiso que nosotros o quiere que nosotros experimentemos. Por ello, vamos a hablar un poquito acerca de las emociones. Solo un poquito, para que no vayan a ponérseme así todos emotivos
y entonces nos metamos en problemas. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, ya hemos visto varias referencias en relación a lo que son las emociones. Pero quiero llevarlos una vez más no una vez más, sino ahora que vayan conmigo a Efesios, capítulo 4, en el versículo 31. Efesios 4, versículo 31. Este es uno de los varios pasajes en el que nosotros encontramos que se nombran específicamente ciertas manifestaciones que realmente son emociones, como les decía, que se nombran en la Biblia, que se nombran aquí, pero que debemos de lidiar con ellas. Dice, les dije, Efesios 4, versículo 31, dice la palabra de Dios: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Y creo que ahí nos podemos detener. Creo que es más que suficiente. Pensemos en esto. Pensemos en la amargura, el enojo, la ira y la gritería. Esas son manifestaciones de las emociones que cuando nosotros no estamos realmente disfrutando, experimentando la paz de Dios, entonces esto se va a manifestar. Y las personas que saben si hay amargura, si hay enojo, si hay ira, o si hay gritería, maledicencia o toda malicia, somos nosotros mismos primero. ¿Y quién más? Las personas a nuestro alrededor. Yo no sé si ustedes son del tipo de persona que cuando ya van a decir algo, los demás ya saben qué es lo que van a decir, o ya saben cómo van a reaccionar, o ya saben cuándo se van a enojar, o ya saben cómo van a gritar. Yo no sé, ustedes lo saben. Cada uno de nosotros puede experimentar eso. Lo contrario, dice ahí el versículo 32, toda esa amargura, enojo, ira, gritería debería desaparecer. Dice el versículo 32, antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y ahí regresamos a conectar entonces este asunto de lo que está diciendo Jesucristo. Para que en mí tengáis paz. Cuando existen toda una serie de emociones que me controlan, entonces no estoy experimentando la paz. Déjenme decirles que hay emociones, y la mayoría de ustedes lo sabe, hay emociones tóxicas. Lo tóxico es lo dañino. Hay emociones tóxicas que dañan grandemente a una persona. Les voy a mencionar algunas que son las que causan mayor problema. Ya hemos visto aquí un par de manifestaciones de las emociones, pero déjenme decirles de estas emociones tóxicas que toman control. Una es la inseguridad. La inseguridad. La inseguridad se manifiesta cuando necesito de que alguien me esté diciendo si estoy bien o no estoy bien. O la inseguridad se manifiesta cuando hago algo y después me pregunto, ¿lo hice bien o no hice bien? ¿Te pareció? Es decir, siempre voy a necesitar de que alguien me esté dando esa indicación de que lo hice o no lo hice bien. Ustedes que tienen hijos probablemente experimentan esto, especialmente los pequeños, de manera continua. Los niños generalmente necesitan esa indicación, esa aprobación de los padres de saber que están haciendo algo bien. ¿Y saben qué? Si nosotros estamos haciendo como hijos de Dios lo que Dios nos dice, entonces debo estar absolutamente seguro. La inseguridad no debería ser un problema en mí.
Otra cosa es la hostilidad. La hostilidad. Y entonces ustedes se preguntan, ¿y cómo se come la hostilidad? Pues lamentablemente no se cocina. Lo siento. Pero ¿saben qué? La hostilidad es algo muy sutil, que se manifiesta por medio de maltratos, de malas actitudes, de ciertos comentarios que son negativos y que no edifican a los demás. Una persona hostil generalmente es una persona agresiva, aunque cuando esa persona se describe a sí mismo, no se describe como una persona agresiva. Y también, obviamente, les dije, la inseguridad, la hostilidad y la ira. La ira, obviamente, va más allá del enojo. La ira generalmente va acompañada, quizás de lo que acabamos de leer aquí en Efesios 4:31. Esas emociones obviamente no tienen que ver absolutamente nada con el estar experimentando la paz de Dios, sino que manifiestan personas impacientes, antagonistas. ¿Saben qué es una persona antagonista, verdad? Siempre va en contra de todo. Desconfiadas, frustradas. Personas que desean siempre estar en control de todo. Personas sumamente críticas. Y últimamente, hermanos y hermanas, una persona que está controlada por estas emociones tóxicas es una persona que está enferma. Muchas veces físicamente. Pero su mente no está limpia. Su corazón no está saturado de lo que dice la palabra de Dios. El fruto del Espíritu Santo, olvídense de eso, porque hay otras cosas que están ocupando ese espacio. Y eso es peligroso, es peligroso. Por eso es que es importante que nosotros consideremos si hay, les decía hace un momento, ¿hay alguna aflicción que nos está dañando? Ahora sería otra pregunta y preguntaríamos, ¿hay alguna emoción que te está controlando? Hay algo que te está controlando, que te está impidiendo el que tú experimentes la paz de Dios. Y con eso vamos a concluir entonces. Vayan conmigo una vez más a Juan capítulo 16, versículo 33. Porque vean el enorme contenido que encontramos aquí al simplemente leer un versículo que tiene tres componentes importantísimos. Dice el versículo 33 en Juan 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ya hablamos de que esa verdad es lo que el Señor Jesucristo les ha enseñado. Para que tengáis paz, primero hablamos de tener la paz para con Dios. Y dice, en el mundo tendréis aflicción. Y hablamos de las aflicciones del mundo y tuvimos que hablar entonces de qué es lo que producen esas aflicciones en función de nuestras emociones. Pero ahora hablemos de la última palabra y el ingrediente que es lo que mostramos hace un momento en color verde, que es lo más importante. Si una persona es hostil, si una persona es desconfiada, entonces realmente no se va a dar permiso a sí misma de experimentar esta confianza en el Señor. Porque dice allí, pero confiar, yo he vencido al mundo. Por eso es que el último punto que queremos hacer es, si hemos de vivir confiados en que nosotros tenemos la paz de Dios, pero también hemos de vivir confiados en que tenemos un Señor que es vencedor. Tenemos un Padre celestial, tenemos un Señor y Salvador que es más que vencedor. Ahora es importante que ustedes observen allí en el versículo 33 que el Señor Jesucristo dice para que en mí tengáis paz. No dice para que sintáis paz. Y eso es importante. La paz no es algo que se siente. La paz es algo que se tiene. Y a veces no diferenciamos eso. A veces
precisamente porque nos guiamos por las emociones, entonces nos sentimos en paz. Pero realmente la paz, dice, es tengáis paz en mí, para que en mí tengáis paz, para que entonces vivamos confiadamente. La paz de Dios entonces no depende de las circunstancias, no depende de ninguna circunstancia. La paz de Dios depende de una relación íntima con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso es que en un momento vamos a regresar a estos 3 círculos, porque vale la pena, creo que visualmente consideremos estos. Si yo voy a vivir confiado, es porque yo estoy experimentando esa paz de Dios. Y si yo estoy experimentando esa paz de Dios es porque yo tengo un fundamento que es la paz para con Dios. Ahora, vamos a ir a un par de versículos solamente para asegurarnos de que captemos esto de manera clara. Vayan conmigo a la segunda epístola de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, está por ahí en sus Biblias. Y vean lo que dice el capítulo 3, versículo 16. Parte final de esta epístola, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16, dice Pablo escribiendo, y el mismo Señor de paz, el mismo Señor de paz os dé paz en toda manera. Voy a leerlo otra vez porque es importante que veamos cuál es el fundamento de lo que está diciendo el Señor Jesucristo en Juan 16, 33. Y el mismo Señor de paz os dé paz en toda manera. El Señor sea con vosotros. Esto quiere decir que si yo sirvo al Señor de paz y Él es capaz de darme paz en toda manera, entonces yo debo tener confianza en Dios. Yo debo tener confianza en Dios. ¿Tengo realmente confianza en Dios? ¿Puedo decir confío en Dios? En la iglesia decimos que sí, hermanos. Cuando los demás nos preguntan, decimos que sí. Si contestáramos lo contrario, alguien nos miraría extraño, ¿no? Que no confiamos en Dios. Pero ¿saben qué? Nuestras actitudes y nuestras acciones no necesariamente indican que nosotros confiamos en Dios. Y déjenme decirles por qué. Vamos a ir a varios pasajes aquí porque esto es en sí el corazón de lo que queremos comunicarles esta noche. Si vamos a experimentar la confianza de Dios basado en nuestra relación con Dios para poder tener la paz de Dios, entonces es importante que veamos que este Dios al que servimos es un Señor de paz. Vayan conmigo a Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 1. Y esta es la manera en que yo puedo evaluar si realmente estoy viviendo esa paz. Dice el versículo 1, no se turbe, estoy en Juan 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en mí, creed también, voy a leerlo otra vez. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. No podemos nosotros decir que tenemos confianza en Dios si no creemos tanto en Dios como en el Señor Jesucristo. Y es lo que dice aquí. 2 veces dice ahí, creéis en Dios, creed también en mí. Cuando yo no creo, obviamente no tengo confianza. ¿Verdad? Si alguien me dice algo y yo no le creo a esa persona, le voy a escuchar. Probablemente le voy a decir, pero es lo único que dije. Y nada más. Es más, a lo mejor dicen, solamente me le quedé mirando y ¿tú quién eres? ¿Verdad? Algo así. Ese es un elemento importante en la confianza. Para poder experimentar la confianza de Dios necesitamos creer, pero verdaderamente creer. Ahora vayan conmigo a Colosenses. No escucho muchas Biblias, si las tienen electrónicas por lo menos hagan así para que yo sepa que sí están viendo sus Biblias. ¿Verdad?
La mía sí hace así ruido todavía. Colosenses 3, otra palabra clave que vamos a encontrar aquí en esto de tener, de experimentar, de confiar en Dios. 3:15 de Colosenses. La paz de Dios, la paz de Dios, la palabra que viene a continuación es sumamente importante. Gobierne en vuestros corazones. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Probablemente me voy a quedar solamente con esa primera palabra importante, aunque la última es sumamente importante también. ¿Quién gobierna nuestros corazones? Si es el Dios de paz, entonces yo voy a tener la paz de Dios en Jesucristo. Pero si quien gobierna mi corazón son otras cosas, entre ellas emociones, entonces no voy a estar experimentando la tranquilidad y la paz diaria. Dice la parte final de este versículo que hemos de ser agradecidos. Y a veces esa es la razón por la que no confiamos en Dios. Porque no le somos lo suficientemente agradecidos. Por la gracia de Dios, hermanos y hermanas, aquí, por la gracia de Dios es que nosotros estamos aquí. Por la misericordia de Dios estamos aquí. No estamos recibiendo lo que realmente nos merecemos, pero su gracia es infinita. Y si aún así yo no confío en Dios, hermanos, entonces, ¿qué queremos que Dios haga para que confiemos en Él? Y déjenme decirles, Dios no va a ser más, sino que simplemente va a ser fiel. Y va a cumplir lo que Él prometió. Lo inverso quizá tendría que ser de nuestra parte. Serle fiel, darle a Dios su lugar y realmente disfrutar de lo que Él quiere que sean nuestras vidas. Porque Él dice que quiere que tengamos ríos de agua viva y no emociones tóxicas en nosotros. Ya que andan por ahí, vayan a 1 de Juan, capítulo 5. Me voy a tomar el tiempo de sonar mi Biblia, ¿ok? Capítulo 5 de 1 de Juan. Otro elemento importante aquí. 1 de Juan capítulo 5 versículo 4. Tratando de describir ese aspecto de la confianza en Dios. Dice 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios, se dan cuenta que es importante que nosotros tengamos esa paz para con Dios primero. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y la última frase dice, nuestra fe. Nuestra fe. Si no confiamos en Dios, es porque no experimentamos, no manifestamos, no tenemos realmente fe. No tenemos realmente fe. Y vamos a concluir en un pasaje sumamente conocido que es de mucho ánimo, con el cual quisiese que fuesen a casa hoy. Y es Filipenses capítulo 4, versículo 7. En el contexto de Filipenses 4, dice el versículo 7. Estamos hablando de la paz de Dios, estamos hablando de la paz para con Dios. Ahora vean, lo que más se menciona es la paz de Dios. La paz para con Dios se da una vez y está dado. Y Dios sostiene su palabra. Lo que el Señor Jesucristo y Pablo manifiestan constantemente después es la paz de Dios. Porque esa es la que ustedes y yo necesitamos de manera diaria. Dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ni yo mismo lo entiendo.
¿Cómo es posible que yo pueda experimentar paz en medio de esta aflicción? Por esto mismo. Porque dice que sobrepasa todo entendimiento. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿En quién tenemos paz? En Cristo Jesús. ¿Qué disfrutamos al tener esa paz? Tenemos la paz de Dios. La paz de Dios. Entonces, si tenemos que concluir de alguna manera, concluyamos de la manera siguiente. La única manera de tener paz, la paz de Dios en medio de las aflicciones del mundo, entonces, es confiar y descansar en el Señor Jesucristo, quien, a propósito, ha sido, es y será vencedor. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor rey a quien podamos servir? Les vamos a mostrar una vez más los tres círculos para que cada uno de ustedes vaya y considere. ¿Tengo realmente en mi vida una actitud de confianza hacia Dios? ¿Pero realmente de confianza hacia Dios? Y si así es, ¿en qué se fundamenta esta confianza? ¿Realmente mi relación con Dios es tal que yo puedo sentir y puedo vivir y por lo tanto puedo decir, tengo la paz de Dios en mi relación con Cristo? Y definitivamente estas dos cosas no pueden tener lugar si no estoy posicionalmente en paz para con Dios. Los tres elementos van a la mano, van de la mano, quise decir. Van amarrados, van atados. ¿Cuál es entonces nuestra posición? ¿Cuál es nuestra relación? ¿Y cuál es nuestra actitud? Y si la pregunta al principio fue, ¿podemos vivir con tranquilidad y confiado cada día? Hemos visto que la Biblia nos muestra que sí podemos vivir así. La diferencia está entonces en cuál es la manera en que yo acepto, tomo, me agarro de lo que es la promesa de Dios y entonces vivir confiado, que por tener paz para con Dios, entonces disfruto de la paz de Dios y mi vida es una vida realmente no exenta de aflicciones, sino saturada de bendiciones. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque esta noche hemos considerado, Señor, tus palabras, Señor, y muy claramente el Señor Jesucristo dice que en ti, Señor, Padre bendito, Padre celestial, en ti y en tu Hijo tenemos paz. Y Señor, mi oración es esta noche que cada uno de nosotros pueda ir a casa gozoso y deseoso de experimentar esa paz en todo momento, aún en medio de las aflicciones que hay en nuestras vidas. Y Señor, te pido que realmente podamos derramar ante ti nuestras emociones, nuestras necesidades, y dejemos que tú seas el que te encargues de todo, que dejemos que tú estés en control de todo, que realmente nos deshagamos, Señor, de esa carga que a veces nosotros mismos nos ponemos y que no nos pertenece, porque tú eres vencedor, Padre bendito, tú eres vencedor y tú lo puedes hacer. Y te pido, Señor, que tú guíes y bendigas a cada una de las personas aquí esta noche. Si hay alguien aquí que no tiene absolutamente la plena seguridad de conocerte como Señor y Salvador, que esta noche sea el día de salvación, que hable con un servidor, con alguien que los ha invitado aquí, y que podamos, Señor, asegurarnos de que hoy es el día de salvación para esta persona. Y para aquellos que te conocemos, Señor, te agradecemos, Padre bendito, por haber enviado a tu Hijo y por la obra que hizo en la cruz para que tengamos paz para contigo. Y permite, Señor, que nos deshagamos de toda basura que impide que disfrutemos de la paz de Dios.
Te agradecemos todo esto en el precioso nombre de Cristo. Amén. Vamos a ponernos